Muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo, Patagonia, en el 104.7 en el dial FM desde Punta Arenas, y para todo el mundo y sus alrededores en el www.nuevomundopatagonia.cl. Estamos iniciando nuestro programa correspondiente al día de hoy, 2 de octubre de 2020. Primera línea, análisis político desde la Patagonia. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Estamos como todos los viernes con José Luis Córdoba desde Santiago y con nuestro panelista estable, Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. Estimados compañeros, ¿cómo están? Y saludando muy cordialmente y afectuosamente un amigo entrañable de acá de la región de Magallanes. Siempre lo recordamos y lo extrañamos, esperamos vernos pronto cuando termine todo esto, el arquitecto Miguel Lavner. ¿Cómo está, querido compañero? Muy bien, muy agradecido y contento de estar nuevamente en contacto con ustedes, que son mis favoritos, los de Punta Arenas. Eso es, muy bien, pues. ¿Cómo está, don José Luis? Su micrófono, estimado. Muy bien, muy contento de tener de visita a Miguel, que lo tuvimos también en Punta Arenas cuando yo estaba trabajando allá, así que lo casamos nuevamente y esperamos volver a encontrarnos también por allá cuando termine esta odiosa pandemia. Sí, pues me acuerdo que nos fuimos a comer unas empanadas de centolla, queso y camarón queso por ahí. Sí. Oiga, don Dalio, ¿cómo está usted? Muy bien, don Claudio. Un fraternal saludo a José Luis, a Miguel. Gracias por el tiempo para conversar con la Austral región. Compañero, vamos a partir conversando. Este año es un año que tiene fechas muy emblemáticas. Estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina de lo que va a ser este plebiscito constitucional. Nos hubiese gustado que sea constituyente, hay una diferencia entre ambos conceptos, que se define para el 25 de octubre, pero también en el mes de septiembre, el día 4 de septiembre, celebramos los 50 años de la Unidad Popular. Desde esa perspectiva, usted que fue uno de los protagonistas de ese proceso, que llevó adelante proyectos tan emblemáticos desde su labor como arquitecto, como el edificio de la UNTA, estos proyectos habitacionales, tantos otros aportes que se hicieron durante el en lo urbanístico, en lo social, durante el periodo de la Unidad Popular. A 50 años, ¿cuál es su mirada, cuál es su evaluación hoy día en la perspectiva de incluso un cambio de constitución? ¿Cómo lo ve usted, Miguel? Bueno, la obra que nosotros hemos realizado, que realizamos durante el gobierno del presidente Allende, pasan los años y parece que cada día crece más. Después de un periodo tan terrible de tergiversaciones monstruosas durante la dictadura y posteriormente en gran parte de los primeros años de este periodo que se ha dado a llamar la transición a la democracia, en la cual efectivamente se desconocieron las realizaciones de este gobierno. Yo quiero decir que en la actualidad el recuerdo de la obra de la Unidad Popular parecía que creciera cada día. Además, es curioso, tiene un gran arraigo internacional, aparentemente como consecuencia de la pandemia, que ha puesto en discusión realmente el modelo neoliberal a nivel internacional, mundial. Vuelve a reaparecer la experiencia nuestra como una posibilidad de enfrentar el futuro, porque
Por ejemplo, una editorial del diario Washington Post, no hace mucho, tituló en esta forma: o perece el capitalismo o perece la humanidad. Y esto como consecuencia de los excesos a los que llegó todo este sistema neoliberal impuesto en forma salvaje en los últimos 30, 40 años, con explotación de los recursos naturales en forma absolutamente desbordada, creando conflictos ambientales extremadamente serios, peligrosos, con desprendimiento de los glaciares, con un incremento de la desertificación de forma increíble. Se han ido generando anualmente incendios forestales descomunales que no se conocieron en la historia de la humanidad. Los huracanes y ciclones que azotan los países del sudeste asiático y también los Estados Unidos, el Caribe, alcanzan una magnitud desconocida hasta entonces. Nosotros tenemos ahora un nivel de marejadas en el Pacífico que hasta hace muy poco tiempo no las conocíamos. En consecuencia, está claro que al término de la pandemia difícilmente la humanidad seguirá siendo como era antes de la pandemia. Y en esta situación, curiosamente, aparece la experiencia nuestra como una alternativa absolutamente razonable, porque de todos los procesos revolucionarios que tuvieron lugar durante el siglo XX, no hay ninguno que subsista en la memoria histórica de los pueblos como el nuestro. Hasta el día de hoy, este año, con motivo del 4 de septiembre y en algunos casos con motivo del 11 de septiembre, se siguen colocando el nombre de Salvador Allende a plazas, calles, monumentos en diversos lugares del mundo. Parece increíble con los años transcurridos. En París, alguien llevó una contabilidad, hay 62 calles en París, en las diferentes comunas, que llevan el nombre de Salvador Allende. 62. Yo te digo, con todo el respeto que nos merecen los líderes que dirigieron procesos revolucionarios en el siglo XX, Lenin, por ejemplo, Mao Zedong, Ho Chi Minh, todo figura absolutamente respetable. ¿Hay alguien en el mundo hoy día que se le ocurra, fuera probablemente de sus propios países, colocarle a alguna calle el nombre de estas personas, de estos líderes que realmente encabezaron procesos revolucionarios increíbles? Por lo tanto, ya es imposible desconocer la magnitud de la obra realizada por nosotros en estos 1000 días. Es imposible. Nosotros nacionalizamos la principal riqueza del país en términos legales, recurriendo a mecanismos legales que fueron concebidos por un jurista prominente, Eduardo Novoa Montreal. Y si bien, naturalmente, los yanquis no aguantaron, hicieron todo lo posible por recurrir a los procedimientos que fuera para negarlo, sin embargo, la legitimidad de ellos se impuso. Completamos el proceso de reforma agraria que se había iniciado durante el gobierno del presidente Frei Montalva. Quiero decir que nosotros, cuando formulamos el programa de la Unidad Popular, nos planteamos concluir el proceso de la reforma agraria al término del mandato del presidente Allende, o sea, concebido al año 1976. Bueno, nos pilló el golpe militar y no quedaba un solo latifundio en este país. Y ese es un proceso
que no obstante que la dictadura pretendió desconocer o revertir, que apareció como vendiendo a los campesinos a los cuales nosotros le habíamos asignado, porque tú sabes que nosotros no entregamos en propiedad la tierra, sino en la forma de asentamiento, con el objeto de generar producción colectiva de la tierra y no individual. Bueno, la dictadura apareció como vendiéndole a los campesinos respectivos, parcelando los asentamientos, que fue un subterfugio, porque muy rápidamente se apropiaron de ellos, pero esta vez no latifundistas, sino inversionistas en la tierra, que cambiaron la agricultura en este país, que antes era una agricultura atrasadísima, ahora tenemos una agricultura avanzada, la producción frutícola y de vino, por ejemplo, es increíble, pero todo eso gracias a ¿qué? Gracias a la reforma agraria. Si no, nosotros todavía teníamos un país que estaba produciendo un poco de trigo y algo más. En consecuencia, la magnitud de las transformaciones que nosotros generamos y todo hecho tal como fue el planteamiento que nos impusimos, que fue generado durante los años previos por una vía pacífica. Por una vía pacífica. Fue una elaboración sistemática, cuidadosa, analizando los procesos sociales, económicos que tenían lugar en este país. En esto fue fundamental el rol que jugó el Partido Comunista, que desde Congreso, no recuerdo los números respectivos, el 11, el 12 tal vez, fue planteando la factibilidad de llegar al poder por esta vía, analizando la situación de los procesos sociales que tenían lugar en esos momentos. Se había generado a partir del año 56, se había consolidado la unidad comunista socialista, con lo cual el eje de los partidos con influencia obrera permanecieron unidos. El movimiento de pobladores había alcanzado una magnitud colosal. Las movilizaciones estudiantiles eran enormes. Bueno, había razones fundadas para pensar que se podía acceder al poder por esta vía. Y así fue. No obstante, todos los obstáculos y dificultades y tentativas de conocer la victoria, todos sabemos las maniobras que se hicieron al respecto, incluso asesinar al comandante en jefe del ejército antes de que Allende asumiera poder, en fin. En consecuencia, nosotros no podemos estar sino orgullosos de lo que hicimos. Y pasan los años y parece que estuviéramos mejor. Nosotros en vivienda, por ejemplo, construimos lo que nunca antes se había construido en Chile. Construimos en mejor calidad y en mejor cantidad. El periodo anterior a la Unidad Popular, en que se había construido un mayor número de viviendas, fue el primer año del gobierno de Frei Montalva, el año 65, en que se construyeron 52.000 unidades habitacionales. Ese era el récord hasta que asumimos nosotros. Y nosotros el año 71 construimos 100.000 viviendas, y viviendas de verdad. No soluciones habitacionales, como les gusta llamar en este gobierno a las basuras desechables que se construyen, sino auténticas. Eso es una suma descomunal, un récord absoluto. Por cierto que no pudimos mantenerlo a ese nivel en virtud de las dificultades que se nos fueron presentando. Sin embargo, en el conjunto del periodo construimos 180.000 viviendas en los 1000 días, que significa de todas maneras una suma dividida por año mayor a la más alta alcanzada. Te pongo ese como uno de los ejemplos. Hicimos numerosas obras en el campo del equipamiento, como por ejemplo la recuperación del Parque O'Higgins,
que estaba abandonado durante 30 años, era solo territorio de vagos y de delincuentes. Nosotros en un año recuperamos el principal pulmón verde histórico que tenía la ciudad de Santiago y lo transformamos en lo que es ahora. Creo que hubo que talar 2.000 árboles que hacía 30 años que no se regaban, que tuvieron su lado beneficioso, porque la leña que sacamos allí o la madera aserrada nos permitió hacer cualquier cantidad, por ejemplo, de juegos infantiles, bancas y otros, con ese material que generó la recuperación del parque. Bueno, no quiero decir cuántas plantas, arbustos, árboles plantamos. Se construyó la famosa pista de hormigón de 40 metros de ancho por 600 de largo, que costó una fortuna. Yo personalmente, que estaba como ejecutivo del acuerdo encargado de esto, tuve mi duda, hasta me dirigí al presidente Allende diciéndole, como el general Prat pidió que esa losa se calculara para que resistiera al peso de los blindados, tuvimos que hacer una losa armada. Esa es una losa que tiene fierro, enfierradura, como si fuera un muro de hormigón de un edificio. ¿Por qué? Para resistir paso. Ahí está, impecable. 40 años después no tiene una sola grieta. Bueno, por señalar alguna actividad, y construimos esos famosos balnearios populares. Una iniciativa, por lo demás, pedida especialmente por el presidente Allende. Yo recuerdo cuando estábamos preparando las 40 primeras medidas básicas, en el equipo que teníamos multidisciplinario, con participación de trabajadores, dirigentes estudiantiles, mujeres, etc. Así se hacían las cosas, los programas antes, no como se hacen ahora, un par de fulanos que se les paga una fortuna para que preparen un programa. No, así lo hicimos nosotros. Bueno, no teníamos claro, no figuraban nuestros planes esto de los balnearios populares. El presidente nos llamó la atención y creo que incorporamos como la medida 29 el derecho al turismo popular, así lo llamamos. Y la verdad es que asumimos el gobierno y como que no lo teníamos presente. O sea, los compañeros de agricultura sabían que tenían que comenzar con la reforma agraria, nosotros en vivienda a comenzar a construir vivienda, pero ¿qué cresta se hacía cargo del turismo popular? Hasta que el presidente llamó, no llevábamos una semana en el CAPI, al ministro de la Vivienda, le dijo, bueno, ministro, ¿cómo están los planes para el turismo popular? Y el pobre Carlitos Cortés, que había sido asignado el primer ministro de la Vivienda, que no había participado en el programa, no tenía idea de qué es lo que le estaba preguntando el presidente. Y le dijo, no, si estaba caminando, qué sé yo. Nos llamó a todo el equipo y dijo, bueno, el presidente planteó esto, ¿de qué se trata? Y ahí le dijimos, claro, tiene razón, planteamos esta tarea. Bueno, ahí surgió la idea de construir los balnearios populares. Se construyeron 16 balnearios populares en las mejores playas de Chile, desde Iquique creo que hasta Lota en el sur. Cada uno de ellos para 500 personas. Y Allende también, con ese ojo increíble que tenía, una vez que le planteamos, le formulamos el anteproyecto, cómo estaban los balnearios, los teníamos nosotros, los teníamos con cada cabaña con una cocina. Dijo, no, comedores populares, que las compañeras vayan a descansar igual que los varones. No quiero que para el veraneo vayan a estar cocinando. Y tenía toda la razón. Y así lo hicimos, con comedores colectivos. De modo que las compañeras no tuvieran, la única tarea que les quedaba era el lavado de la ropa, en fin, que era una cosa muy secundaria. Y por fin los trabajadores pudieron tener el derecho al trabajo. Yo visité 2 de ellos en el curso de nuestro mandato, y en uno incluso
los compañeros me obligaron a alojar, porque querían que permaneciera todas las noches, hacían una fogata colectiva. Y entre todos, imagínate, no estaban claros los cabros chicos, pero por lo menos unas 200 personas en torno a una fogata en la playa preciosa. Y la idea era que cada uno contaba su propia historia. Imagínate qué cosa más hermosa. Un nivel de relación, de fraternidad maravilloso. Y cuántos cabros chicos, y para qué decir varones y mujeres, me decían, compañero, primera vez en mi vida que conozco el mar. No había estado nunca en una playa. Bueno, me he extendido demasiado, pero te digo, otra de las realizaciones admirables. Bueno, ustedes saben el destino de los balnearios populares. Pues vino el golpe y las Fuerzas Armadas se repartieron los balnearios populares como quien se reparte un botín de guerra. 4 para la FACH, 4 para el ejército, 4 para la Armada, y dejaron unos pocos paquetes destinados a campos de concentración, como fue el de Ritoque y el de Puchuncaví. Y un tercero, muy importante, el de Roca de Santo Domingo, que tuvo la desgracia de estar situado al lado de Tejas Verde, en cuyo regimiento de ingenieros militares era su comandante, el maldito de Manuel Contreras. Y Manuel Contreras cruzó el día mismo, 11 de septiembre, el puente sobre el río Maipo, tomó posesión del balneario y aquí lo destinó. Ahí entrenó al personal de la DINA en técnicas de desaparición de personas, en técnicas de tortura. Trajo asesores de Brasil que venían muy bien preparados en esa materia y, por cierto, asesores norteamericanos. De modo que el balneario maravilloso en que disfrutaban los trabajadores fue utilizado al principio con ese perverso fin. Cuando se ganó, se tomó Villa Grimaldi, Manuel Contreras trasladó su oficina, su sede central a Villa Grimaldi, y el balneario ¿en qué quedó? Balneario para el personal de la DINA. Terminó la DINA, se cambió el nombre por CNI, siguió siendo el balneario la CNI. Se acabó la dictadura, vino el gobierno del presidente Elwin, tomó posesión del balneario, que es el ejército. ¿Qué institución del ejército? La DINE, Dirección de Inteligencia del Ejército. Dicho sea paso, hasta el día de hoy, ese balneario fue el único que sobrevivió mucho tiempo porque fue el balneario que utilizaban el ejército. Lo abandonó más o menos el año 2002-2003, dejó de utilizarlo. ¿Por qué razones? No lo sé. Las compañeras de San Antonio se organizaron el año 2012 y plantearon designar, estaba en pie el balneario, deteriorado en las cabañas, pero estaba totalmente en pie, designarlo monumento nacional. Yo colaboré con ella, logramos que fuera designado monumento nacional. Bastó que fuera designado monumento nacional, estoy hablando del año 2012. No estoy hablando de mucho tiempo atrás. Y el ejército lo demolió totalmente, lo arrasó. Vinieron, bueno, los gobiernos de la Michel, de Piñera, ahora estuvimos peleando porque fuera transferido a bienes nacionales, tuvimos numerosas promesas durante el segundo mandato de la Michel de que se iba a hacer, no pasó nada. El ejército sigue teniendo la propiedad del terreno. Obviamente a la espera de enajenarlo, comercializarlo, porque el ejército se ha transformado ahora en un corredor de propiedades y se dueño de todos los regimientos, los terrenos que le fueron asignados gratuitamente por el Estado de Chile y bienes nacionales. Ustedes conocen la tentativa reciente, el mes pasado, de vender en $30 millones un paño de terreno arriba en La Reina, que afortunadamente, gracias a la presión de los compañeros e incluso la Municipalidad de La Reina, no se presentó nadie a la licitación. Está pendiente, pero la facultad que le otorgó Pinochet
a las Fuerzas Armadas para hacerse dueñas de sus propios terrenos, bastando nada más que el subterfugio de transferirlo a lo que se llama PAF, Patrimonio de Afectación Fiscal, les permite enajenar lo que quiera. Y de hecho han enajenado muchísimo. O han vendido tierras como en Antofagasta, como han querido, porque la zona norte del país, el ejército tiene muchísimas propiedades desde la guerra del 79. En fin, yo me pasé de la cuenta, como naturalmente ocurre siempre. Pero muy bien, muy interesante lo que nos ha contado. Yo creo que estos aspectos de la historia reciente de nuestra patria, de lo que ocurre después de la Unidad Popular, lo que nos cuenta de los balnearios populares, es parte de la historia de Chile que está ahí oculta, que la mayoría del pueblo no la conoce. Es muy interesante lo que estamos compartiendo esta tarde aquí en Nuevo Mundo Patagonia con el arquitecto Miguel Lavner. Don José Luis Córdoba. Siguiendo un poco recuerdo, pero también la triste realidad. El compañero que tenemos hoy día invitado estuvo precisamente también en Magallanes en circunstancias bastante adversas, como fue después del golpe, prisionero político en Dawson. Y conoce muy bien lo que ocurrió después, durante el mandato del Torres de la Cruz, ¿no? El general ahí a cargo de la zona. Entonces quisiera que abundara un poco sobre esto, un poco lo que estaba contando, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa hoy día con Isla Dawson? El recuerdo de ese hecho y de ese hito histórico y terrible, así como la Casa de Derechos Humanos en Punta Arenas, que recientemente se incendió, y había ahí también un hermoso proyecto que comandaba precisamente Launer. Entonces, que nos pudiera un poco contar de esto, contarle también, no sé si lo sabe, pero el fallecimiento reciente de Héctor Tito Rubio, ¿no? Uno de los prisioneros ¿Quién? falleció hace Héctor. poco. Héctor Tito Rubio. No te entendí bien el nombre. ¿Quién? Tito Rubio, Héctor Tito Rubio. Falleció hace menos de un mes. Falleció de COVID. Hacer un recuerdo del grupo ese y de Dawson. Bueno, la Junta Militar eligió Isla Dawson como lugar para concentrar, en primer lugar, a todos los compañeros detenidos inmediatamente después del golpe militar en la región de Magallanes. Pero también aprovechó de instalar allí al grupo de prisioneros políticos más prominentes, ministros de Estado o altas autoridades de gobierno, en el cual por chiripa fui a caer yo también. Bueno, y la verdad es que fue bien elegido, porque la isla Dawson es un lugar donde no es fácil sobrevivir si no se toman mínimas precauciones para que las viviendas donde reside la gente o los espacios públicos, lo que sea, estén debidamente protegidas. La isla está sometida a un régimen de vientos que soplan con más fuerza que en Punta Arenas, porque al estar situada en el corazón del estrecho de Magallanes, la verdad es que como que se encajonan los vientos y varias veces nosotros caminando el viento nos levantó, no podíamos resistirlo. O sea, después tiene un régimen de lluvia, en general torrenciales, que ocurren en algunas ocasiones varias veces al día. Se despeja, aparece un sol deslumbrante. Yo te digo, yo no he estado nunca en un lugar de Chile con un paisaje tan espectacular. Lamento decirlo, claro, estábamos presos, pero bajo el punto de vista de lo que era el escenario, es increíble. Pasaban los cúmulos corriendo a una velocidad, las nubes como jamás he visto en ninguna parte. Las bandurrias con su graznido soberbio,
la cantidad de caiquenes que se agrupaban a la orilla del estrecho. Bueno, y cuando nosotros estábamos allí, había un espectáculo dramático porque la isla estuvo poblada tuvo un bosque nativo, eran casi todos de Narciso Coihue, que probablemente antes de que fueran extinguidos por explotación forestal, deben haber tenido entre 1000 a 2000 años de vida. Yo lo contaté subiéndome, dejaron uno de los árboles, lo dejaron aserrado, como quien dice, a una altura de 1 metro más o menos. Yo me subí con uno de los vidrios que habíamos sacado de los restos de los ventanales de la iglesia que habíamos restaurado, a raspar con el objeto de medir los anillos. Que tú sabes que tú puedes medir la edad de un árbol por ese procedimiento. Bueno, no pude limpiarlo todo, pero el sector que medí lo extrapolé para el resto y ahí calculé que fue un tesoro que tenía el país impresionante entre 1000 a 2000 años. Fue extinguido totalmente en 30 años, más o menos entre el año 2010, cuando asumió una empresa forestal Gente Grande, hasta el año 40, cuando abandonaron la isla y no dejaron nada, ni un solo tronco. Bueno, de manera que nosotros veíamos ese espectáculo de muchos árboles calcinados, que era bastante dramático. Eso, sumado al paisaje natural, francamente era un escenario. Ahora, yo digo, yo era capaz de admitirlo, reconozco que hay que tener un temperamento especial, pero la mayoría de los compañeros vivían en un cuadro tal de depresión que difícilmente eran capaces de captar la fuerza, no quiero decir la belleza, la fuerza de ese paisaje. Bueno, allí fuimos obligados a un régimen de trabajo forzado, que era, teníamos que cumplir todos los días, bastante duro en algunas ocasiones, una alimentación que significó que la mayoría de nosotros, cuando abandonamos la isla, el 8 de mayo, o sea, 8 meses después que habíamos llegado, en el caso nuestro, los de Santiago, habíamos perdido entre 8 a 20 kilos de peso en 8 meses. De manera que el trato fue diferenciado. Las guardias se iban cambiando cada 20 días con el procedimiento que tienen siempre en estos casos con el objeto vital, que la guardia se familiarice con los presos. Y hubo guardias que nos sometían a vejaciones a cada minuto del día, en algunos casos absurdas, solo con el solo hecho de someterte a vejarme. Otras no, fueron razonables, de manera que fue un escenario bien elegido para confinar a presos políticos de este país. Ahora, nosotros nos sacaron de allí el 8 de mayo del 64. Solamente gracias a la presión internacional. Fue de tal naturaleza que obligó a la Junta, porque es verdad seguro que si hubiéramos pasado el invierno allí, varios de los compañeros nuestros ya de edad, es muy probable que no hubieran resistido. De manera que fue una demostración de los propósitos que la Junta Militar se empecinó en poner desde un primer momento con el objeto de aplastar esta iniciativa excepcional que había tenido Chile de vivir un periodo en el cual el ciudadano común, los trabajadores, fueron tratados como seres humanos con todos sus legítimos derechos, y el gran poder económico no pudo practicar la explotación que somete habitualmente cuando tiene las manos libres para hacerlo, como lo que ocurrió en día. En consecuencia, eso fue Lausa. Te quiero decir, José Luis, que hoy día apareció en la prensa el llamado
para licitar el informe sobre el estado en que quedó el edificio de Colón 620. En consecuencia, ellos convocan a que haya una evaluación en qué estado quedó. Las personas que han trabajado conmigo están dispuestos a presentarse, porque yo tengo la impresión, el olfato, que esto es una convocatoria con el objeto de llevar a que el edificio no tiene remedio y hay que demolerlo. Y nosotros tenemos la obligación, por respeto a la memoria histórica, de defender para siempre la existencia de ese edificio en Magallanes. Así que no tenemos claro, porque de este gobierno se puede esperar cualquier cosa. No quiero prejuzgar, pero tengo derecho a suponer también que puede haber alguna mala intención en esta convocatoria. Bien, estamos conversando con Miguel Launer esta tarde aquí en Primera Línea, junto a José Luis Córdoba y Dalibor Eteruis. Dalibor. Gracias, Claudio. Bueno, una vez más agradecer a Miguel, compañero Miguel, la posibilidad que nos da de conversar con él. Muy interesante lo que nos cuenta. Y yo quería ahora llevarlo un poco al futuro, digamos, en términos de que él se imaginara en un momento dado siendo parte de la constituyente, siendo parte de quienes de alguna manera van a escribir la constitución política, la nueva constitución política del Estado. Y en ese escenario, que dicho sea de paso, sería muy lindo que Miguel pudiese aportar su experiencia en ese trabajo, ¿no? Y en ese escenario, entonces, que nos contaras tú un poco cómo tú vislumbras o cómo debiese ser en realidad el escenario respecto de la construcción de viviendas sociales, de cómo hoy día se le puede explicar a un joven que quiere con todo derecho tener su casa con su familia, ¿cierto? Que puede haber una alternativa distinta al endeudamiento con la banca, el endeudamiento con las inmobiliarias. ¿Cómo tú podrías de alguna manera tirar líneas para que a través de la Constitución pudiésemos garantizar la vivienda como un derecho, Miguel? Mira, cuando llegó aquí el equipo de Milton Friedman a imponer los cambios en el Ministerio de la Vivienda, mandó a uno de sus brazos derechos, Arnold Harberger, que creo que está todavía vivo, que para desgracia nuestro, casado con chilena. O sea, venía para quedarse su buen tiempo aquí. Bueno, él fue la cabeza que introdujo los cambios en el Ministerio de la Vivienda, que para resumirlo, significaban lo siguiente: bajo el punto de vista de que el Estado es un ineficiente productor de bienes y servicios, todo esto debe transferirse a la iniciativa privada. Y el Estado debe asumir solo aquello que la iniciativa privada no puede hacer. Con ese pretexto, el Ministerio de la Vivienda fue absolutamente desmantelado. Desmantelado. Se limitaron a hacer un timbre para timbrar lo que proyectaba y construía la iniciativa privada. Eso quiero decir que rompe una tradición que Chile tenía desde la primera ley de habitaciones obreras que fue dictada en este país en 1906. De ahí en adelante, hasta la dictadura, gobiernos de izquierda, derecha, de centro, dictadura, lo que fuera, siempre el Estado fue el conductor de las políticas de vivienda. El Estado fue el que adquirió todos los terrenos destinados a viviendas sociales o de interés público, también destinadas a construcciones hospitalarias, educacionales, en fin, todos los servicios públicos. El Estado compraba todos los terrenos. Los departamentos técnicos de cada una de las diferentes corporaciones que hubo a lo largo de la historia, la Caja de la Habitación Popular, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, la COBI, la CONEPI,
los departamentos técnicos realizaban los proyectos completos. Se proyectaban los planos de arquitectura, los de estructura, las instalaciones sanitarias, los presupuestos, las especificaciones técnicas, los expedientes quedaban listos. ¿Para qué? Para convocar a la empresa constructora privada solamente a construir lo que estaba claramente definido por el Estado. De modo que nunca en su historia, no estoy hablando solo del gobierno del presidente Allende, se hizo un conjunto habitacional en que en primer lugar hubiera una sola vivienda, un solo metro cuadrado de mala calidad constructiva, que hubiera que demoler. Como caramba hemos conocido, después les puedo hablar de eso. No se hizo un solo conjunto que no fuera con los conceptos de unidad vecinal, es decir, provisto de espacio para esparcimiento, edificaciones escolares según la escala del conjunto que fuera, parvulario, áreas verdes, espacio para locales comerciales. Es muy probable que a través de los años nunca se pudo haber entregado un conjunto con todo su equipamiento simultáneo, pero quedaron los espacios y en el curso de los años se pudieron completar. Ahora, eso creó un parque habitacional insuficiente de acuerdo a la demanda, pero de lo cual no tenemos sino motivos de orgullo. Los conjuntos habitacionales que hay declarados monumento nacional hoy día, por ejemplo, la Villa Olímpica o la Villa Frey, se hicieron durante el mandato de ¿quién? Del presidente Jorge Alessandri, gobierno de derecha. O sea, pasaron los gobiernos que pasaran, las instituciones a cargo de la responsabilidad de construir vivienda pública o desarrollo urbano, planificación, mantuvieron su sello profesional. Escasamente cambiaron, salvo los vicepresidentes ejecutivos, el resto del personal se mantenía. A diferencia de lo que ocurre hoy día, esta barbaridad de cambiar, con el gobierno van cambiando cuántas autoridades. Bueno, todo eso, ¿para qué decir en el gobierno de Allende? Que además incorporamos mecanismos que hicieron más fácil el acceso de la tierra, del suelo urbano, que acabaron con la especulación urbana, y la calidad de la construcción, que en el caso nuestro aumentó muchísimo, y por último las disposiciones que permitieron que los sectores de menores recursos pudieran tener acceso por primera vez a una vivienda justa, digna, adecuada. Porque incluso en los programas anteriores, por ejemplo, el presidente Frei Montalva, el famoso PAP, que se iban asignando tipos de viviendas según el ingreso familiar de cada persona, el que tenía 5 sueldos vitales podía aspirar a esta solución, 3 sueldos vitales. Ya. El menor, un sueldo vital, podía aspirar aquí a una operación sitio, o sea, un sitio urbanizado. Pero ojo, según la estadística, del 20 al 25% de la población no podía aspirar ni siquiera a eso, porque no podía justificar un ingreso de un sueldo vital mensual. Todo eso nosotros lo acabamos. Cambiamos las disposiciones y abrimos la oferta, porque la vivienda digna tiene que ser un derecho y no tiene que depender de las posibilidades económicas de cada cual, como ustedes comprenden que tiene que ocurrir con la salud, con la educación, con la previsión social. Nosotros cumplimos con eso. ¿Y qué ocurre? Conforme a los cambios que introdujeron los Chicago Boys, se generó una situación por la cual se hace imposible que el Estado sea el conductor de las políticas económicas. Se hace imposible que el Estado pueda comprar los terrenos que necesita para sus obras. O se crean tales dificultades que lo hacen casi imposible. Hay artículos de la Constitución que son
el artículo 19 del capítulo 3, números 21 y 24, que son en el campo nuestro la vivienda, categóricos. Uno de ellos, el 21, impide lo que llaman ellos en la Constitución el Estado empresario. O sea, impiden que el Estado pueda construir por su cuenta, como fue, como te digo, en todos los años anteriores. Y el otro, el 24, significa, establece valores al derecho de propiedad de tal naturaleza que hace virtualmente imposible, por ejemplo, adquirir un terreno o expropiarlo. Digamos que el presidente Frei Montalva logró promulgar una reforma constitucional. ¿Con qué objeto? Subrayando el rol social del derecho de propiedad. No estamos hablando de la propiedad, rol social del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque ser dueño de una vivienda, de un terreno, de un edificio, no es lo mismo que ser dueño de un lapicero, de una silla, de un automóvil. Hay un compromiso social. La ciudad no es la aglomeración de propiedades privadas, porque eso sería lo más dramático. Históricamente no ha sido nunca así. Siempre la gracia que tienen, todavía la gente va a Europa a visitar París. ¿Qué fue París? Fue el barón Haussmann que planificó los bulevares, hizo una concepción de planificación urbana admirable que lo hace todavía hasta el día de hoy un lugar apreciado por todos, y lo mismo pasa con Florencia y con cuantos lugares semejantes. En consecuencia, eso fue fundamental para nosotros, la hora que hicimos el gobierno nuestro, porque nos dio facultades extraordinarias para expropiar terrenos o para adquirirlos, fijando nosotros los valores. Quiero decir que hemos estudiado bien las disposiciones actuales. Incluso actualmente los serbios tienen la atribución. Los serbios, ustedes saben que fueron herederos de todas las atribuciones y las propiedades que tenían las 4 corporaciones que habían antes en el mismo. Son herederos de la Corvi, de la Cormu, de la Covi y de la Coraví. Al ser herederos de la Cormu, son depositarios de las atribuciones que nosotros teníamos y podrían hacer uso de ellas, pero conspiran con las disposiciones de la Constitución que las hacen absolutamente inviables. En consecuencia, ese es un capítulo fundamental que nosotros tenemos que acabar. Hay que demoler esas disposiciones que impiden que el Estado cumpla un rol ejecutivo, conductor de las políticas públicas, para qué decir de la planificación física, que no existe en este país, porque es un obstáculo a la inversión privada. Y que eso lo vamos a lograr en la Constitución. Hemos hecho varios cabildos, reuniones entre profesionales y tenemos claro lo que hay que hacer en este campo. Tenemos la confianza, sí, la esperanza, digamos mejor, que efectivamente el plebiscito y el resultado de la Convención Constituyente permita hacer estos cambios. Añado por último lo siguiente: en la actual Constitución, es increíble, ¿eh?, la palabra vivienda no existe. Todo el texto constitucional, revisen ustedes, entreténganse en hacerlo, no se menciona, no existe la palabra vivienda. ¿Qué vamos a hablar de derecho a la vivienda si no existe ni siquiera la palabra vivienda? Muy bien. Bueno, estamos yo me extiendo como siempre. en una amena e interesante conversación con Miguel Lerner. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero yo quiero hacerle una pregunta en relación a Miguel, en relación a lo que conversaba recién. Todos estos impedimentos que quedaron instalados en la Constitución del 80 para impedir una política de vivienda y urbanismo. Sin embargo,
torciendo un poco la nariz a ello, existe la experiencia de la inmobiliaria popular, que Daniel Jadwe ha puesto en práctica en Recoleta, y junto además a varias otras experiencias significativas que de alguna manera han ido sorteando estos impedimentos que aparecen en este consagrado Estado subsidiario de la Constitución del 80, las farmacias populares, también el tema de biblioletras, etcétera. Y lo que ha llevado a Daniel Jadwe, hoy día la encuesta Criteria ya lo pone de nuevo, igual otras encuestas, por sobre Joaquín Lavín, y a una suerte de proclamación popular de su candidatura. Ni siquiera el propio Partido Comunista, el partido de Daniel, lo ha proclamado aún formalmente, sin embargo el pueblo lo ha proclamado. Nosotros hemos visto sí, los impactos que ha producido en la política interna, y esto incluso tiene relación con este fracaso de las negociaciones para llegar a primarias en gobernadores y en concejales, donde finalmente se aísla el Partido Comunista y aparece nuevamente en el mapa político chileno esta expectativa, o sea, de los 3/3, que fue lo que se vio de alguna manera en la política en la época de la Unidad Popular. ¿Cómo ves tú hoy día esta eventual candidatura de Jadwe? ¿Cómo ves esta experiencia de la inmobiliaria popular y toda esta ola de anticomunismo que ha generado también? Bueno, yo quiero decir que en el presupuesto de la Michel para 2018 introdujo una glosa presupuestaria destinada a otorgar facilidades y financiamiento a programas de vivienda que hicieran uso del subsidio de arriendo que otorga el mismo. Y lo planteó abierto a entidades sin fines de lucro, como son las municipalidades. El Daniel Jadwe se colgó de esta glosa. La Carolina Toa, que era en ese tiempo alcaldesa de Santiago, intentó también hacerlo, finalmente fracasó. La única experiencia que sobrevivió fue la de Jadwe con la inmobiliaria popular en Recoleta, que además lo terminó. Es un edificio bellísimo. Contrató a un arquitecto Premio Nacional de Arquitectura, Juan Sabac, que le hizo un proyecto bellísimo. Tiene unas terminaciones óptimas. El tamaño de los departamentos son de dos categorías, pero son de alrededor de 50 a 70 metros cuadrados, están equipados completamente, tienen abajo espacios comunes y se entregan en la modalidad del arriendo, fluctuando los valores según el ingreso familiar de quienes acceden allí. O sea, es una solución óptima. Vino Piñera, ¿qué pasó? Dejó la glosa tal cual. El único cambio que le hizo, le borró que fuera destinado a entidades sin fines de lucro. Se dejó la glosa, esto sin vergüenza, y le borraron eso para darle todavía más posibilidades a las que tienen las empresas constructoras privadas. En consecuencia, esa es una modalidad que en este momento está cerrada. Ahora, Daniel ya va a comenzar una segunda etapa, una segunda parte con recursos propios, pero todavía es algo limitado. Tú comprenderás, es el Estado con todos sus recursos el que debe impulsar esto. Quiero decir, con todo, que el estallido social, a pesar de que se pretenda ignorar en las esferas oficiales, ha significado que el presupuesto de vivienda que se propone para el próximo año, el proyecto que acaba de presentar el gobierno, trae una serie de líneas de acción que significan restituirle al Estado algún grado de acción. O sea, se dan cuenta,
que no es lo que obviamente habríamos hecho nosotros, pero tampoco es ignorar, tampoco es, digo, seguir haciendo más de lo mismo. No. Algo cambian. Desde luego, abrieron una opción importante para adquisición de terreno directo de los serbios, que antes no tenían, y que les va a permitir asumir, por ejemplo, algunas soluciones a los campamentos y todo, por lo menos obtener formas de asegurarles la radicación en los terrenos donde están, en fin, y otras. Pero lo de Javo es evidentemente una gran iniciativa. Ahora, sí quiero hacer la siguiente advertencia. La modalidad de entregar vivienda en arriendo en Chile como fórmula generalizada en las actuales condiciones es realmente imposible. En Chile la vivienda se ha entregado históricamente en propiedad porque finalmente es una forma de asegurar un futuro a la familia. Es lo que dicen los viejos, yo tengo un lugar donde caerme muerto. Lo que pasa es que con los niveles bajos de la previsión social o miserables como son sobre todo ahora, la verdad es que el sueño de la casa propia efectivamente es la posibilidad de no tener donde caerse muerto. Hay países muy exitosos en políticas de vivienda, sobre todo los países nórdicos, donde todo el paquete habitacional de vivienda social es sometido al régimen de arriendo. No hay una sola vivienda privada. Son propiedades de los que allá se llaman cooperativas, que son instituciones sin fines de lucro que operan en cada una de las regiones o comunas, en fin, todo con el régimen de arriendo. ¿Qué pasa? Tú jubilas en Dinamarca o en Suecia con aproximadamente el 80% de tu ingreso que tuviste en vida. E incluso tú puedes mejorarlo si vas haciendo aporte en el curso de los años, y algunos salen prácticamente, jubilan con el mismo nivel de ingreso que tenían trabajando. En consecuencia, ya no es problema. Yo viví en Dinamarca 8 años en una cooperativa, en la cual, bueno, el régimen era igual así. Cuando ingresé tuve que pagar un mes como el mes de garantía aquí y el primer arriendo, y listo. Y así fue. Mientras yo vivía ahí, yo era miembro de esa cooperativa. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, experimentamos mientras nosotros estábamos ahí 3 mejoras. En una ocasión nos cambiaron los artefactos sanitarios, en otra mueble de cocina, y la última fue todo el revestimiento exterior, que era en afecto cemento, se eliminó, se sustituyó cuando el afecto cemento fue prohibido por ley en Dinamarca. Y nosotros, personas locatarias, ahí no tuvimos que pagar un peso por estas mejoras. En consecuencia, la propiedad cooperativa tiene todas esas ventajas. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos estos edificios en altura, que son de vivienda social. Hay que hacer una mejora. Por ejemplo, habitualmente los ascensores, que naturalmente requieren un mantenimiento de vez en cuando, y ocurre que 3, 4, 5, 10 personas dicen que no pueden pagar. Y muchas de estas obras que hay que realizar de mejoramiento, porque un edificio necesita cuidarse como se cuida un ser humano, no tienen cómo realizarse porque no hay unanimidad de los usuarios para poder financiarlo. Y la mayoría de los casos es verdad, no pueden hacerlo, no es que se estén negando a pagar. En consecuencia, el régimen de arriendo es infinitamente mejor como solución. Y nosotros, en una situación de cambio en este país, tenemos que ir gradualmente yendo a lograr eso, pero en la misma forma, tiempo en que se mejoran la previsión social, nuestras jubilaciones. Con los niveles que tenemos ahora, ni soñar. Bien, vamos ya a la última etapa de nuestro programa. Cambiamos un poco la modalidad.
entramos le cuento a Daniel, al segmento que le llamamos la última ronda, rueda libre. Cada uno de nuestros panelistas tiene un par de minutos, porque ya se nos acabó el programa, para hacer el planteamiento que estime necesario ya en su despedida de nuestro programa. Parte de don José Luis Córdoba, ¿qué tema le interesaría plantearnos? Quedaron muchas cosas en el tintero, en realidad. Pero podemos cosas para invitarlo de preguntar, nuevo, deberíamos invitarlo de nuevo. Sí, muy entretenido además. Oye, no, yo quería que reflexionara un poco sobre este tema que tenemos tan acuciante en estos momentos, discutiéndose en el Parlamento incluso, una nueva ley de migración, como migrante, para la experiencia que él ha tenido en el mundo, y el tema de Magallanes también, que es una zona de migración. ¿Cómo ve esto y esto de la xenofobia que José ha Luis, no aparecido? alcanzamos más preguntas, el programa ya se nos fue. Por eso yo te doy... Migración, entonces, cortito. Ya. Don Bueno, José, don Miguel, mire, compañero. Micrófono, sí. micrófono. Sí, está bien, está bien. ¿Aló? Sí, está bien. No lo tengo cortado, No, sí, está bien, ¿sí? está bien. No, está bien. ¿Está bien? Ah, ya. Bueno, Chile es un país de inmigrantes, ¿para qué decir? Punta Arenas, ¿no? ¿Y quiénes iniciaron la colonización verdadera de Punta Arenas? Inmigrantes. En consecuencia, nosotros, ese es un honor que tiene el país. Ha tenido una política de migraciones razonable en el curso de los años, sin ponerle obstáculos, y caramba, lo que han contribuido al desarrollo del país los migrantes. Mis padres inmigraron de Ucrania a Chile. Yo nací en Chile, pero mis padres eran ucranianos. Y caramba, todas las posibilidades que tuve para ser lo que soy. En consecuencia, es cierto que hay que normar, porque tampoco puertas abiertas que entre todo el mundo sería imposible. Pero hay muchas tentativas de francamente hacer imposible esto o dificultarlo, y sobre todo hay una política de descalificaciones, xenofobia, que es francamente inaceptable, que nosotros tenemos que rechazarla totalmente, porque los sectores de derecha normalmente recurren a esto, y incluso con el argumento de que nos vienen a robar el trabajo. Eso no es así. De manera que habrá que normar, evitar que sea una explosión. Por supuesto que eso puede generar problemas, pero en general nosotros tenemos que tener tenemos la tradición de ser un país que fue respetuoso, que abrió las puertas y que está formado en gran parte por inmigrantes, de manera que pretender a esta altura establecer dificultades absurdas, indignantes, no se puede aceptar. Bien, Dario Boreterovich, para cerrar. No, simplemente ya entiendo que se va el tiempo, así que insistir solamente a la comunidad la necesidad de votar este plebiscito, ¿cierto? De aprobar la nueva constitución, de votar también claramente la necesidad de tener una convención constituyente. Insistir hasta el cansancio en ese mensaje. Si no vamos masivamente este 25 de octubre a las urnas, todo habrá sido en vano, y la verdad es que eso sería terrible. Así es. Miguel. Yo comparto ese punto de vista. Es decir, en Chile lo que pasó a partir del 18 de octubre del año pasado no es broma. Es yo la califico de una insurrección popular. En muchos aspectos no difiere mucho de la situación que se vivía en Chile en víspera de las elecciones de 1970, con un nivel de movilización estudiantil de los pobladores, de los trabajadores inverosímil. En consecuencia, eso está
juicio vigente. Ahora, la institucionalidad política está absolutamente al margen de este proceso. Este es un proceso binario, enorme magnitud, particularmente entre jóvenes y, ojo, también entre mujeres, como nunca lo tuvimos antes. ¿Cuál es el drama? Que la institucionalidad política es incapaz de canalizar este enorme movimiento, esta enorme movilización. Y cualquiera que haya sido los enjuagues que ocurrieron anoche, por ejemplo, en la Constitución, en la presentación de las listas, estoy seguro que en términos generales la ciudadanía va a pasar por encima de eso y será capaz de elegir a quien le dé confianza, que estará en condiciones de hacer los cambios estructurales que el país necesita para acabar con este perverso modelo neoliberal. Muy bien, queremos agradecer infinitamente el tiempo que se ha dado a compartir con nosotros esta tarde nuestro compañero Miguel Lavner. Extender la invitación para una próxima oportunidad. Hay muchos temas que quedaron en tabla, yo anoté varias cosas ahí, no pudimos, pero... Pero como le dijimos, se pasó volando el tiempo, muy entretenido, muy interesante la conversación, así que nada más que agradecer a José Luis, a Dalibor por acompañarnos esta tarde y principalmente a Miguel por haber estado con nosotros. Muchas gracias, compañeros, su despedida para los magallánicos y magallánicas. Yo quiero enviar el saludo que los compañeros de Magallanes saben perfectamente, más fraternal, con la esperanza de que, particularmente ahora que están tan azotados por el virus, puedan superar esta situación y que nos acompañen el 25 de octubre como debe ser, arrasando en las urnas con el apruebo. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, gracias también por habernos acompañado, nos encontramos el próximo lunes en una nueva edición de Primera Línea. Chao y hasta entonces.